Bueno, el tema de hoy entonces es lenguaje coloquial y lenguaje simbólico. Lenguaje coloquial y simbólico. Bueno, ¿qué significa el lenguaje coloquial? Es el lenguaje que usamos en la vida cotidiana. El lenguaje oral o el lenguaje escrito. Es con los que nos valemos para comunicarnos. Y el lenguaje simbólico, también llamado lenguaje matemático, es un lenguaje que algunos dicen ambiguo, porque muchas veces es difícil modelar. En realidad es un lenguaje exacto, ¿sí? Solo que hay que interpretar la consigna, que justamente eso es el trabajo de hoy. Entonces nuestro trabajo hoy va a consistir en pasar un lenguaje coloquial a simbólico. Y también, ¿por qué no?, de simbólico a coloquial. Pocas veces se utiliza este pasaje, pero es importante entenderlo, comprenderlo. ¿Por qué? Eso me va a permitir a mí interpretar conceptualmente un modelo matemático, o sea, una fórmula matemática. Bueno, entonces ya sabemos que es un lenguaje coloquial, el lenguaje que estamos usando ahora hablando o escribiendo. Y vamos a pasar ese lenguaje a un lenguaje simbólico de manera que podamos modelar una determinada situación y poder resolver mediante el planteo de una ecuación. O sea, no es otra cosa que la lectura de un problema, pasarlo al lenguaje simbólico y resolverlo. O sea, eso es modelar. Para Sería eso como, sería como, por ejemplo, escribo un número en letra y lo paso a números, por ejemplo. puede ser, exactamente, ¿sí? Puede ser, y también referido a situaciones bien específicas como la que tienen ahí en el ejemplo, ¿sí? Eh, Acá hay un diccionario básico que necesitamos entender para poder hacer esa conversión del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Por ejemplo, ¿cómo simbolizo un número? Bueno, con una letra cualquiera, X. ¿Podría ser M? Sí. ¿Podría ser P? Sí. ¿Podría ser T? Sí. Cualquier letra. Solo que nosotros estamos más habituados a usar la letra X, Y, W para estas cosas. T a veces, ¿sí? Cualquier letra en realidad puede ser. O sea que cuando nos digan un número, podemos simbolizar por cualquier letra. Ahora, si ya me dice, por ejemplo, el doble de un número, ¿qué me está diciendo? Doble de un número. Dos veces el número. Doble significa dos veces. Entonces, ¿qué voy a hacer? 2 por X. ¿Sí? O 2 por M, o 2 por T, la letra que yo quiera. Como estamos muy habituados con las X, vamos a usar la X, pero ya sabemos que no es exclusivo las X para simbolizar. Puede ser cualquier letra. Solo que por una cuestión de uso, la X se hizo famosa en una ecuación y cuando se le cambia la letra, en una ecuación se le pone en vez de X una T, el chico no sabe resolver. En realidad es solamente una cuestión de nomenclatura. Ahora, si yo digo el triple de un número, ¿qué sería? 3 veces el número. ¿Sí? X. 3 veces X. ¿Sí? Ahora, si yo digo la mitad de un número, ya es otra cosa. Un, Ahora, en lugar de multiplicar, voy a tener que dividir la mitad un medio. número. Exacto. O sea que va a ser un medio de X. Este es el símbolo más habitual para esto, porque nosotros vamos a trabajar en el campo de los números reales directamente. ¿Sí? Entonces, también se podría decir X sobre 2, porque acá el coeficiente de esta X es un 1, que por eso en realidad ese 1 que al no escribirse, si lo queremos escribir como un coeficiente fraccionario, sería un medio de X. Y hay otros que utilizan X dividido 2 directamente como la mitad de un número. Y también es válido. Profe, Sí.
La X puede ser cualquier número también. Sí, acá puede ser cualquier número. La mitad de un número simboliza esto. Yo puedo tomar la mitad de quién, por ejemplo, y de cualquier número. De 32, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Un medio por 32. ¿Sí? Bueno, al resolver esta multiplicación me queda 1 por 32 sobre 2, que esto es 16. Bueno, si puedo poner cualquier número impar, también podría colocar. Por ejemplo, la mitad de 15, o sea, que ¿qué sería? Un medio de 15, un medio por 15. ¿Y un medio por 15 qué es? 15 sobre 2, en fracciones. Si yo lo quiero resolver a este número racional, ¿qué me quedaría? 7,5, la mitad de 15. Bueno, pero lo que a nosotros nos interesa en este momento es asociar el lenguaje con la parte simbólica. Eso es lo importante. Hay otras situaciones que hay que interpretar para poder plantear las ecuaciones. Por ejemplo, qué otro planteo, qué otro lenguaje coloquial es muy habitual? El cuadrado de un número, por ejemplo. El cuadrado de un número. Yo voy a ir abreviando, ¿sí? Simplemente para cortar la palabra. Bueno, ¿qué quiere decir? Cuadrado es un exponente, ¿sí? Un exponente 2 de cualquier número. Como acá me dice un número, ese número para mí es una X porque no sé de qué número estoy hablando. No sé a qué número se refiere. Lo simbolizo, lo generalizo con X. Al cuadrado. Esto sería de el cuadrado de un número. Y así sucesivamente con el cubo de un número, que sería X cubo, ¿sí? Por ejemplo, la quinta potencia de un número o un número a la quinta, que a la 5, y así sucesivamente. Bueno, y después, ¿qué tendríamos? Con la raíz. La raíz, por ejemplo, la raíz cúbica, por poner cualquier otro índice, la raíz cúbica de un número. Bueno, como no sé cuál es el número es X. Ahora esto me pide que le aplique raíz cúbica. Eso sería el símbolo. Entonces, raíz cúbica de X, ¿qué significa? La raíz cúbica de un número. Entonces acá yo tengo el símbolo y lo estoy expresando de manera coloquial. O tengo el lenguaje coloquial y lo expreso en forma simbólica. Otro tema importante a tener en cuenta, otro lenguaje, es por ejemplo un número par. Con esto que me va a servir de base para el número impar. Un número par. ¿Cómo simbolizo? Un número par. ¿Cuándo un número es par? Cuando termina en 0, 2, 4, 6, 8. ¿Okay? ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Cualquier número multiplicando por 2 siempre me va a dar un número par. Pongamos 1. Si yo digo que x es 1, me va a quedar 2 por 1 y el resultado es 2, un número par. Yo puedo elegir para x 4, por ejemplo, y ¿qué me va a quedar? 2 por 4, que me da 8. 8. Siempre este 2 por x, este producto entre 2 y x, me va a dar un número par. O sea que yo puedo darle de comer cualquier número a esta expresión y el resultado siempre me va a dar un número par. ¿Okay? Vamos a decir que tengo acá una caja. En esta caja, ¿sí? Me convierte, todo lo que yo introduzca en esta caja, me convierte mediante este modelo. ¿Sí? Entonces, yo acá puedo introducir un número par, impar, lo que sea, cualquier número. Y acá siempre voy a sacar un número par. ¿Sí? Si yo introduzco acá un número par, ¿sí? Como 4, 2 por 4, 8, me da par. Si yo introduzco un número impar, ¿sí? Por ejemplo 1, 2 por 1, 2, me va a dar par. O sea que, fíjate Ronald, qué es lo que hace este factor, 2 por x. Sí. Bueno, y el número impar, ¿cómo simbolizamos? Y un número impar, esto es importantísimo para poder resolver los problemas. ¿Sí? Un número impar, ¿cómo vamos a simbolizar? Igual que el número par, o sea que 2 por x, pero una unidad más. Entonces, si ahora yo tengo una caja que me va a transformar, ¿sí? Un sistema, ¿sí?
que me va a transformar cualquier cosa que yo introduzca mediante este cálculo, a ver qué resultado voy a sacar. Vamos a hacer la prueba. Le vamos a dar de comer un número par, por ejemplo 2. Entonces 2 por 2 más 1, ¿qué me da? 2 por 2, 4, más 1, 5. O sea que me da impar. Vamos a introducir un número impar ahora, ¿sí? Que x sea impar. La cuenta que voy a hacer, 2 por ejemplo, un número impar, 3. 2 por 3 más 1. 2 por 3, 6, más 1, 7. 7 que es impar. Fíjense, fíjate, que cualquier número que introduzcamos, sea par o impar, siempre me va a sacar, ¿sí? Siempre me va a devolver un número impar. Entonces, este es el modelo para convertir cualquier número a impar. Mientras que este es el modelo para convertir cualquier número en par. ¿Se va entendiendo Sí, esto sí. del lenguaje? Bueno, Sí, sí, se entiende, sí, se entiende. bien. Y ahora Está sí muy bueno el tenemos... método. Sí. Ahora sí, bueno, hay un montón de lenguajes más que van a intervenir después en las situaciones problemáticas y vamos a ir perfilando a los que vos preguntabas al principio. Yo voy a ir borrando por una cuestión de espacio. ¿Sí? Voy a ir borrando por una cuestión de espacio. Por ejemplo, ¿cómo simbolizo un número positivo? Un número positivo. ¿Cómo simbolizo esto? Bueno, primero hay que interpretar quiénes son los positivos, los que están a la derecha del cero. ¿Sí? Sí. ¿Puede ser cero? No. ¿Por qué? Cero no es ni positivo ni negativo. A la derecha del cero están todos los números naturales, o sea, los números que son positivos. O sea, a la derecha de cero. Podría decir x mayor que cero. Con esto yo estoy asegurando que el número es positivo. X mayor que cero. Si voy a trabajar en el campo de los reales. ¿Sí? ¿Puedo poner igual? No. Igual no puedo poner porque si yo pongo igual, el cero estaría incluido. Y el cero no es ni positivo ni negativo. Ahora, ¿cómo simbolizamos un número negativo? Bueno, los negativos, ¿dónde están? A la izquierda del cero, menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos infinito. Bueno, acá íbamos hasta el infinito para la derecha. Entonces, ¿dónde están los negativos? A la izquierda del cero. O sea que yo diciendo x menor que 0, estoy hablando de todos los números negativos. Fíjense cómo el símbolo incluso me sirve para abreviar. Porque cuando yo digo todos los números positivos, ¿sí? ¿Cómo simbolizo? En el lenguaje simbólico. Todo, para todo, el símbolo para todo, ¿sí? Todo número positivo, o sea, para todo x mayor que 0. Todo número negativo, ¿cómo simbolizo? Para todo x menor que 0. Por eso el lenguaje simbólico hay que saber interpretar. Hay que saber interpretar y leer, obviamente, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa necesitamos para poder resolver los problemas? Con esto vamos perfilando la pregunta que estabas haciendo hace un rato. En Sí. este caso que dice el punto F era tu pregunta, el cuadrado de un número, no, el G era, ¿no? El cubo. El El cubo de un cubo de un número es número es positivo. positivo. El cubo de un número es positivo. Bueno, ahí ya tenemos la idea con la idea anterior. El cubo de un número es positivo, mayor Sí. que 0. Ya está, mire, sale solo. El cubo de un número, x al cubo, es positivo, mayor que 0. Ah, porque yo casi le hice todo con números. No, acá tenés, porque te dice expresar en lenguaje simbólico. Hay que usar símbolos. Entiendo, Símbolos. entiendo. Estos son los símbolos. Y Ya. por ejemplo, ahí el siguiente, el H que dice, este sería el G del ejercicio 1. Y el H, ya como vamos a decir como tutorial para que le quede el video, la diferencia entre dos números es menor que su producto. Vamos a interpretar eso. La diferencia que es la resta, dice entre dos números. La diferencia entre dos números
¿Cuáles pueden ser? X e Y, por ejemplo. MN, lo que ustedes quieran, de cualquier letra. La diferencia entre dos números, la resta entre dos números, X y Y. Como no me dice qué número, simbolizamos con letra. ¿Sí? Dice, es menor, entonces es menor, el Es símbolo su es producto. menor que quién. Es menor que su producto. ¿Qué es el producto? La multiplicación. ¿Sí? O sea que la multiplicación de X por Y. Miren cómo queda todo ese lenguaje. Entonces la diferencia entre dos números es menor que su producto. Producto que es multiplicación. Bien. Estos son importantísimos para poder resolver después las situaciones problemáticas. ¿Sí? Ahora, en el 2 ya dice, vamos a resolver dos puntos nada más, cualquiera, elegí vos, del punto 2, porque acá ahora hay que expresar en lenguaje simbólico y además hay que resolver. En el punto 1 era solo expresar, no había que resolver. Ahora sí hay que resolver. Elegí dos cualquiera. Elijo el A y el C. Bueno, el A, lee Porque lo que quiero dice, saber, dice la suma entre 8 y menos 10. la suma. ¿Sí? Tengo que sumar, ¿quién? 8 y menos 10. Y esto hay que resolver. Eliminamos paréntesis. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Paréntesis precedido el signo más, mantiene el signo dentro del paréntesis y me queda 8 menos 10. Acá el minuendo es menor que el Entonces, sustraendo. sí. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a restar y va a llevar el signo del mayor. Entonces 8 menos 10, 10 menos 8, 2. Y el de mayor el 10 que es negativo, entonces el resultado es menos. Entonces acá, planteamos y resolvimos. Claro. Bueno, y el C dice, el módulo es menos 3. Bueno, Ah, eso yo quería saber, profe, ¿qué era módulo? módulo es la distancia de un número al cero. Y se simboliza entre dos barras verticales. Esto indica módulo. Por ejemplo, el módulo de X sería así. El módulo de un número, si me dice, lo escribiría así. A X entre dos barras. Porque como no sé cuál es el número, simbolizamos con una letra. Y en este caso, el ejercicio C está diciendo el módulo de menos 13. Entonces, ¿qué voy a hacer? El módulo de menos 13. Pero ahora hay que resolver. ¿Y cuál es el módulo de menos 13? 13. ¿Por qué? Y porque es la distancia de menos 13 hasta 0. La distancia de menos 13 a 0 es 13. La distancia nunca es negativa. ¿Cuál es la distancia de Iguazú a Posada? 300 kilómetros. ¿Cuál es la distancia de Posada a Iguazú? 300 kilómetros. Por más que yo cambie el sentido, no cambia el signo. ¿Por qué? Estoy hablando de un escalar, de una distancia. Estoy hablando de un escalar. Entonces, el módulo de cualquier número siempre va a ser positivo. Si el módulo de menos 13 es 13, vamos a poner otro ejemplo, el módulo de más 5, ¿cuánto es? 5. ¿Sí? Sí. Porque la distancia de 5 ¿sí? a 0. ¿Y cómo se mide eso? Con 5. Simplemente. ¿Sí? 5. Es una distancia y la distancia no tiene signo. Bien, esa era la parte básica, vamos a decir. Eso lo completás después para poder trabajar. Y vamos a los problemas. De acá es un gran paso para ir ya a plantear el problema. Por ejemplo, arrancamos con el problema número 29. Vamos a plantear ese problema. Yo voy a plantear solo algunos, ¿sí? El Dale, 29A. dale. El 29A y después el resto van tratando de plantearlo ustedes. ¿Por qué? Porque voy a Dale. explicar, voy a aprovechar para explicar el concepto, además de resolver el ejercicio. Dice, la tercera parte del anterior de un número. Bueno, acá entra un concepto nuevo, el anterior de un número. ¿Qué es el anterior de un número? Vamos a suponer, si yo estoy hablando acá de este número, vamos a suponer este número es 8. ¿Cuál es el anterior de 8? Y el que está detrás de 8. ¿Cuál es? 7. O 7. sea que voy para atrás un lugar para hallar el anterior. Y el siguiente, o posterior,
o sucesor el que está adelante, en este caso 9. O sea que si yo estoy hablando de 8, 7 sería el anterior y 9 sería el posterior. Posterior o siguiente, ¿sí? O consecutivo también le puedo decir. Entonces, fíjate bien, si esto lo vamos a generalizar, ¿sí? Vamos a llamar al número X, ¿cuál es el anterior? El que está 1 menos, o sea, menos 1 que este valor. Entonces, el anterior de un número, ¿cómo simbolizamos? X menos 1. X, ¿Sí? Como no sabemos de qué número, esto sería el símbolo del anterior de un número. Y el siguiente de un número, ¿cómo sería? X más 1. X más 1, exactamente. Sí. Entonces, este concepto ya vamos a utilizar en este problema. Ahora, la tercera parte, ¿qué viene a ser? Un tercio. Por. Esto es fracción de una cantidad. La tercera parte del anterior de un número. Y el anterior de un número ya sabemos que es X menos 1. Entonces me queda un tercio por X menos 1. Y sigue. Es 4 unidades, es significa igual, significa igual, es 4 unidades mayor, o sea, 4 más, ¿sí? 4 veces, 4, le tengo que sumar 4, vamos a decir, es 4 unidades mayor que la quinta parte de su consecutivo. La quinta parte, y el consecutivo recién dijimos que era X más 1. Bueno, todo el problema se simboliza de esta manera. ¿Y acá qué hacemos? Y acá tenemos que resolver la ecuación. Y esto es algo que ustedes ya saben porque seguro que ya lo vieron en álgebra. ¿Sí? Aplicamos propiedad distributiva, un tercio por x, que es un tercio de x, más por menos menos, un tercio por 1, un tercio, igual a 4, y acá aplicamos de vuelta distributiva, más por más, un quinto por x, más por más, un quinto por 1, un quinto, y ahora aplicamos propiedad asociativa. O sea que acá aplicamos propiedad distributiva y ahora vamos a aplicar, ¿sí? Aplicamos propiedad distributiva y me dio como resultado toda esta expresión. Ahora, ¿qué hacemos? Propiedad asociativa. Asociamos todos los términos que tiene la incógnita, que sería un tercio de x, un quinto de x, al primer miembro. O sea que a la izquierda del signo igual. Un tercio ya está en el primer miembro, entonces sigue tal cual está. Para pasar esto un quinto al primer miembro, lo que yo tendría que hacer es restar un quinto en ambos miembros. En el segundo, si yo resto un quinto, ¿sí? Acá yo resto un quinto de x, estos se van a cancelar. Pero en el primer miembro también tendría que restar un quinto de x. Entonces, acá aparece la regla como que el que está sumando pasa restando, que en realidad resulta de aplicar la ley uniforme. ¿Sí? Pero se puede aplicar la regla para acortar el algoritmo de la resolución. ¿Sí? Bueno, ¿y qué me quedó en el segundo miembro? Me quedó 4, me quedó más un quinto, todo lo que son números simplemente, constantes, que no tienen la indeterminada o variable, quedan en el segundo miembro. Y acá, para pasar un tercio al segundo miembro, ¿qué yo tendría que hacer? Sumar un tercio en el primer miembro y sumar un tercio en el segundo miembro. Entonces es como que un tercio que está restando pasa a sumar. Y ahora tendríamos que resolver un tercio menos un quinto. En este caso me va a dar 2 quinceavos de x. Sí. ¿Sí? Y acá tendríamos que sacar como un denominador entre 3 y 5, va a ser 15. 15 dividido 1, 15 por 4, 60. 60. ¿Sí? Más 15 dividido 5, 3 por 1, 3. 15 dividido 3, 5 por 1, 5. Y esto me da 68 quinceavos. Entonces acá tengo 68 quinceavos. ¿Sí? Bien. Y esto, como no puedo simplificar, bueno, queda así. Ahora, ¿qué hago? Despejo x. Para despejar la x, 2 quintos me está molestando. 2 quintos está multiplicando con x. Entonces lo que yo tendría que hacer es dividir por 2 quintos el primer miembro y dividir por 2 quintos el segundo miembro. Entonces lo que
va a resultar en definitiva, la famosa regla del pasaje de término, este 2/5 que está multiplicando pasa dividiendo, que en realidad resulta de aplicar la ley uniforme, resulta de dividir ambos miembros por 2/5, ¿sí? Y en ese caso 2/5 se va con el 2/5 de la división, y aparece, como que aparece este 2/5 dividiendo el segundo miembro. Acá tenemos una división y simplificamos la división, denominador con denominador, me queda 15 1 y 1. Y acá me queda, para simplificar, 2,68. ¿Cómo simplifico 2,68? Y divido por 2 me queda 1, y la mitad de 68 es 34. 34. Resolvemos, ¿y qué me queda? Que x es igual a 34 por 1, 34, estamos en presencia de una división, multiplicamos cruzado, 34 por 1, 34, sobre 1 por 1, 1, pero el denominador 1 no escribí. Entonces acá el ejercicio me da como resultado 34. Entonces, ¿cuál es el número? Pregunta en este ejercicio. Y el número es 34. Entonces, fíjate cómo es. Todo ese lenguaje me va a servir para resolver esta situación. Algo de esto habrán hecho en álgebra, supongo, ¿no? O todavía no. Estamos dando. Bueno, o Ahora sea estamos que... dando ecuaciones. Bueno, entonces esto ni le tendría que explicar, entonces. Ya se saben resolver ecuaciones, entonces. Bueno, ¿hay algo más que quieras preguntar, Ronald? Eh, Creo que con eso nomás, porque con Con eso ya esto te voy a sirve tener, para arrancar, vamos a decir. claro, una guía, ¿sí? Sí. Una guía para resolver Bueno, nosotros. ¿sabes qué? Voy a plantear otro ejercicio que es diferente a estos, ¿sí? Que es muy distinto a estos, que es en el ejercicio 38. El ejercicio 38, algunos, ¿sí?, tienen una particularidad, que hay un concepto nuevo ahí. ¿Cuál es ese concepto nuevo? Cuando nos habla del resto o lo que queda. Yo voy a plantear una situación hipotética. Vamos a suponer que nosotros salimos a pasear y salimos con una determinada cantidad de dinero en el bolsillo. No sabemos cuánto, ¿sí? Como no sabemos cuánto, ¿cómo designamos ese dinero que tenemos? Con X. Vamos a la esquina, encontramos, qué sé yo, encontramos un puesto de chipazó y compramos chipazó. Gastamos 50 pesos. Entonces, a lo que teníamos le gastamos 50. ¿Sí? ¿Va Sí, entendiendo la cosa? Bien. sí, sí, entiendo. Entonces, yo tenía al principio X, ¿no es cierto? O sea que yo tenía X. Esto es lo que tenía. ¿Sí? Cuando yo gaste 50, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a quedar X menos 50. Porque yo gasté 50. Ya no tengo la X que tenía antes. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, este concepto de lo que queda es el mismo que el resto. Estos son términos muy propios en la resolución de problemas. Lo que queda, el resto, ¿sí?, me está diciendo después de haber gastado algo, o después de haber consumido algo, o después de haber transitado un tramo de un camino, cuánto queda, ¿sí? Queda la diferencia. Bueno, yo voy a plantear el ejercicio 38C, que dice, una persona gasta la quinta parte de su sueldo, la quinta parte de su sueldo. Quinta parte, no me dice cuál es el sueldo, le llamamos X, ¿sí? Y luego las 3/4 partes del resto. O sea que sigue gastando, vamos a ir sumando, este es un gasto, ¿sí? Y luego las 3/4 partes, 3/4 partes, 3/4 del resto. Y acá viene el concepto del resto. ¿Qué era el resto? Había salido con X plata,
con X dinero, con X sueldo, vamos a decir. Una vez que gastó un quinto, ¿qué le queda? Y X menos un quinto de X. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Sí. Porque gastó la quinta parte. Entonces, la 3/4 parte es de X menos un quinto de X. ¿Sí? ¿Cómo lo veo esto? Si este es el sueldo, llamemos X, la quinta parte tengo que dividir en 5 partes. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Esto es lo que gastó al principio. ¿Sí? ¿Cuánto quedan acá? Bueno, 4. ¿cuánto quedan? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 quintos de X queda. Y esto es justamente lo que queda, que es lo mismo que esto. O sea que si nosotros resolvemos un X menos un quinto de X, en definitiva lo que estoy haciendo es 1 menos un quinto. ¿Y 1 menos un quinto cuánto es? 4 quintos. O sea que todo esto no es otra cosa que 4 quintos de X. O sea que yo también podría escribir, en vez de escribir X menos un quinto de X, directamente 3/4 por 4 quintos de X. ¿Sí? Bueno, después dice, si le quedan 250 pesos, ¿cuál es su sueldo? O sea que entre todo lo que gastó, le quedó 250 pesos, y todo eso tenemos que igualar ¿con cuál? Con el sueldo, que no sabemos cuánto es. Lo que sabemos es que la quinta parte, o sea, lo que gastó, ¿sí? Un quinto. Después gastó 3/4 de 4 quintos de X. Y todavía le quedan 250 pesos. Sumando los gastos más lo que le queda es lo que tenía como sueldo. Entonces acá hay que resolver esta ecuación simplemente. Entonces acá, ¿qué tengo? Pasando en limpio un quinto de X, y acá me quedaría 3/4 por 4 quintos de X, que es resolviendo este paréntesis, 4 quintos de X, ¿sí? Esta X lo pasa al primer miembro restando, y este 250 que está sumando pasa al segundo miembro restando. Profe, ¿Sí? ahí es 3/4 por 4. 3/4 por 4 quintos de X. 4 quintos de X. Sí. Bueno, acá simplificamos 4 con 4 y me queda un quinto de X más 3 quintos de X menos X igual a menos 250. Bueno, acá lo único que me queda, bueno, acá yo puedo asociar rápidamente un quinto más 3 quintos, que es 4 quintos. ¿Sí? Me quedaría 4 quintos de X menos una X igual a menos 250. ¿Cuánto es 4 quintos menos un quinto? 4 quintos menos 1, perdón. Porque acá delante de esta X, como no hay ningún número escrito, el coeficiente vale 1 en realidad. Bueno, lo podemos hacer hasta mentalmente, ¿sí? O lo hacemos el cálculo auxiliar o la calculadora con un denominador 5, 5 dividido 5, 1 por 4, 4, menos 5 dividido 1, 5 por 1, 5. 4 menos 5 menos 1 quinto. Entonces esto me queda menos 1 quinto de X es igual a menos 250. Despejamos la X, este es menos un quinto, va a pasar dividiendo, me queda menos 250 dividido menos 1 quinto y resolvemos la división. Menos dividido menos me queda más, 250 por 5 me queda 5, 5 por 5, 25, le agrego este 0, 5 por 2, 10, más 2, 12, 1250. Esto sería el valor del sueldo. A hoy es nada, pero hace 10 años atrás era mucha plata. Hoy es 1250, es prácticamente nada. Bueno, ¿te das cuenta? ¿Interpretaste bien este concepto de lo que queda? O el Sí. resto, también que se dice después de haber gastado de una cierta cantidad algo, lo que queda, y después una fracción de eso otra vez, porque acá de este 4 quintos nos decía el problema que gasta las 3/4 partes. O sea que 3/4 Sí. parte de 4 quintos. Por eso queda 3/4 por 4 quintos acá. 3/4 por 4 quintos de aquí. Estos conceptos, si lo tienen claro, pueden resolver, con esto pueden resolver todos, ¿sí? Prácticamente todos. Bueno, acá ya te va a servir
para poder resolver los ejercicios y poder en la próxima clase hacer la consulta sobre los que no te quedó claro. O Dale, los que está no bien. les quedó claro en el caso de los chicos, porque este video obviamente lo voy a subir al aula. ¿Estamos? Dale. Sí, ¿Alguna sí. otra pregunta, Ronald? Así aprovechamos ya. Y si no tenés No, y otra hasta ahora pregunta, es bueno, solo por ahora. Voy a intentar hacer los otros. dale. Anotá las dudas que tengas y lo vemos en la próxima. Dale, ¿Sí? Va apuntando las dudas que tenga y lo vamos a trabajar en la próxima clase. está bien. ¿Estamos? Dale. Bueno, a ver que voy a... Bien. Bueno, Ronald, nos vemos en la próxima clase. Dale, profe, nos vemos. Muchas Mucha gracias. suerte. Buen fin de... Chao, buenas noches. Chaucite.